Para el siguiente tema llamado regresión y correlación, aprenderemos a sacar la regresión lineal, la regresión lineal simple, la correlación, además de obtener gráficas de dispersión y una gráfica de regresión lineal simple. Un diagrama de dispersión o un gráfico de dispersión, mejor conocido como un gráfico de bolas o de puntos, en este caso lo que hacen es graficar lo que son dos variables para obtener ahora sí que la línea que se genera en base a los planos cartesianos que ocupa esta. ¿Qué hace el diagrama de dispersión? Básicamente realiza una gráfica de dos variables en un mismo conjunto de datos. Para la fórmula de diagrama de dispersión no existe una fórmula como tal, sino una serie de pasos que debemos de seguir. Estos pasos son: el paso número 1 es determinar cuál es la situación. A esto nos referimos el tipo de datos con los que vamos a realizar nuestro diagrama de dispersión. El paso 2 es determinar las variables de los estudiantes. Por determinar el tipo de variables nos referimos si son números enteros o decimales. El paso 3 que es recolectar los datos. Obviamente se tienen que hacer series de encuestas o diferentes tipos de cosas para recolectar los datos sobre un tema. Paso número 4. Debemos ubicar los valores en el eje respectivo. Esto es el momento de graficar, ya que tenemos que ver si vamos sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. El paso 5 es determinar el coeficiente con relación. Anteriormente mencionado, ya tenemos cómo sacar el coeficiente de correlación, entonces simplemente tendremos que seguir los pasos siguientes para sacarlo. Y por último tenemos el paso número 6, que es analizar cómo es que va nuestra gráfica de dispersión. Vamos a tener dos tipos de gráficas de dispersión, en una donde no existe una correlación evidente, como es en este caso de aquí donde los puntitos están dispersos, y en el segundo caso que puede existir una correlación compleja en donde realmente hay como un seguimiento de estos puntos a la hora de graficar, ya que pueden tener una línea recta o simplemente subir y bajar. En una empresa de fabricación de jabón se plantea cambiar la composición de uno de sus productos utilizando una nueva materia prima. Antes de tomar esta decisión, la empresa decide realizar un ensayo para estudiar las posibles relaciones entre la utilización de dicha materia prima y el número de confirmaciones. Para ello, analizar los lotes con diferentes porcentajes de la nueva materia prima y tomando los siguientes datos. Ahora les daré la siguiente tabla o cómo quedará la siguiente tabla. Para ello, la primera columna será el número de muestra, la siguiente será el número de materia prima y la siguiente será el producto de no conformado. Ahora, en número de muestra se ponen los números del 1 al 30 o tomamos los valores del 1 al 30. Para la nueva materia prima son los siguientes valores. Es 1, 2, 1.5, 1.5, 3, 4, 1.6, 2.6, 3.5, 4.6, 5, 0.5, 4.3, 3.2, 5.1, 2.5, 1.8, 2.1, 3.9, 1.2, 2.4, 4.3, 3.5, 2.7, 0.5, 0.8, 1.2, 3.6, 5.3 y 1. Para la columna de productos no conformados, los siguientes valores son 10, 5, 7, 6, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 1, 15, 1, 3, 1, 3, 7, 6, 3, 9, 4, 1, 3, 2, 16, 14, 9, 2, 1, 11. Y con estos valores de toda la tabla haremos o emplearemos la elaboración del siguiente diagrama y queda así. Ahora tenemos el segundo ejemplo del diagrama de dispersión. Tenemos que el enunciado dice lo siguiente: cierta universidad tiene guardados los registros de calificación que sacaron algunos estudiantes y su promedio general al graduarse. Ahora, como tenemos en la tabla que está apareciendo del lado derecho, tenemos que en las columnas aparecen estudiantes y de la letra A hasta la H. Ahora, en la primera fila tenemos que las calificaciones del examen de admisión pueden alcanzar máximo 100. Entonces, en el inciso A tenemos 60, en el B 63, C 69,
en el D74, E79, F82, G85 y H91. Estas son las calificaciones del examen. Y ahora tenemos el promedio general acumulado en la siguiente fila, el cual es 2.1, 2.3, 2.2, 2.6, 3.2, 3.2, 3.4 y 3.8. Ahora, estos datos que tenemos en la tabla, tenemos que representarlos en un plano cartesiano, por así llamarlo, donde el eje X va a tomar los valores de las calificaciones del examen y el eje Y el promedio general. Como podemos ver, el eje Y va desde el número 2.0 hasta el 4.0 y pues en el eje X toma todas las frecuencias de la segunda fila. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es ubicar, por ejemplo, tenemos en la primera columna A, tenemos que ubicar en el eje X el número 60 y posteriormente el 2.1 en el eje Y, que queda de la siguiente manera como pueden verlo. Y eso tenemos que repetirlo para todos los valores. Podemos ver que podemos trazar una línea recta, la cual nos arroja dos conclusiones. Este gráfico tiene una tendencia positiva. Esto se refiere a que si aumenta la variable X, también aumenta la variable Y. Y como segundo, la interpretación de este es que los estudiantes con mayor puntaje en el examen de admisión tienen más tendencia a graduarse. A continuación voy a explicar el concepto de la regresión lineal simple. Es un método que nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables cuantitativas continuas. En conclusión, se utiliza para predecir variables continuas, las cuales dependen de un conjunto de variables independientes. El principal objetivo de regresión lineal simple es poder explicar la comparación entre una variable dependiente y el conjunto de variables independientes. En este caso también se trata de mejorar la distancia vertical entre todos los datos y también nuestra línea. Para continuar con la fórmula de regresión simple, se tiene que Y es igual a B0 más B1X más E, donde B0 y B1 son los parámetros del modelo y E es una variable aleatoria que da error o llamada error. Mediante 0 significa la desviación o estándar. Para el primer ejemplo de regresión simple tenemos esta columna de datos en donde se muestran los datos de X y Y. Ahora, para continuar con el ejercicio tenemos que sacar otras dos columnas que sería X por Y y X al cuadrado. Esto no es más que operar. La primera fila sería X por la de Y así obtendremos los datos y la cuarta columna serían los datos de X por la de X al cuadrado. Ahora, con las fórmulas anteriores obtendremos la M, en donde tendremos que sacar la sumatoria de cada dato. La sumatoria de X sería 27, la sumatoria de Y serían 35, la sumatoria de X por Y serían 135 y la sumatoria de X al cuadrado serían 111. Entonces, con las fórmulas sacadas anteriormente tenemos que M es igual a N por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, sustituyéndolo en M, tenemos 8 por 135 menos 27 por 35 sobre 8 por 111 menos 27 al cuadrado. Esto nos da un total de 45 sobre 53 y esto tenemos como resultado 0.8491. Para la fórmula de B tenemos que es la sumatoria de Y entre el número de datos menos lo anteriormente sacado de M en fracción por 27 sobre el número de datos. Sustituyéndolo tenemos como 35 sobre 8 menos 45 sobre 53 por 27 entre 8. Esto nos da como fracción 80 entre 53 y nos da un total de 1.509. Ahora, graficamos los datos de X y Y como verán, el último dato de Y X intersectan el número 7. Entonces, para sacar la regresión tenemos que sería el Y es igual a M por la intersección de la última coordenada más B. Esto nos quedaría sustituyéndolo como Y. Y es igual a 0.8491 por 6 más 1.509. Esto es un total de 6.609. Y esta es la regresión simple. En este ejemplo usaremos la siguiente tabla que muestra el índice de mortalidad y lo llamaremos Y. El consumo medio diario del consumo medio diario de cigarrillos. Esto lo conoceremos como Y para la población distinta. Y la tabla quedaría de la siguiente manera. N de cigarrillos, conocido como X,
quedaría 3, 5, 6, 15, 20, 40 y 45 los valores. Índice de mortalidad quedaría 0.2, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 1.4, 1.5. Ahora, ¿qué índice de mortalidad se podría predecir para una población que consume una media de 32 cigarrillos diarios? Para esto buscamos nuestra expresión y igual a b0 más b1x. Para ello necesitamos calcular b0 y b1. Para calcular nuestro coeficiente estadístico obtenemos la medida de varianza y covarianza muestrales. Y esto queda de la siguiente manera. Media de x es igual a sumatoria de y igual a 1, x1, todo esto entre n. Esto es igual a 19.143. Ahora es media de y igual a la sumatoria y igual a 1, x y1, todo esto entre n igual a 0.7. Y pues como tercer paso nos queda s de x igual a la sumatoria y igual a 1 por x1 menos media de x al cuadrado entre n. Todo esto se le saca raíz y queda un resultado de 15.83. Ahora sacaremos la de s de y, es igual a la sumatoria y igual a 1 por y1 menos media de y al cuadrado entre n números. Todo esto se le saca la raíz y queda como 0.5. Continuando con el ejercicio, pasaremos al siguiente punto, que sería sxy igual a la sumatoria de y igual a 1 por x1 menos media de x por y1 menos media de y, todo esto entre n, y nos da un valor de 7.871. Ahora pasaremos a calcular b1, que sería igual a sxy entre sx al cuadrado. Esto es igual a 7.871 entre 250.5889 y nos da un resultado de 0.031. Ahora calcularemos b0, que es igual a la media de y menos b1 media de x igual a 0.7 menos 0.031 por 19.143. Esto nos da un resultado de 0.106.567. Ahora continuando sacaremos las medidas variancia y covariancia muestrales. Queda determinada por la siguiente ecuación: y igual a 0.106.567 más 0.031 por x. Ahora continuando, tomaremos en cuenta la ecuación de la recta de regresión. Veamos que el coeficiente de correlación para determinar la aproximación de nuestra recta quedaría como r igual a sxy entre s de x, s de y, igual a 7.871 entre 83.0.5. Esto nos queda como 0.994441. Por último, sacaremos el coeficiente de correlación. Esto es decir que es un valor muy aproximado a 1, por lo que la dependiente de la variable es muy directa. Correlación es una medida de estadística que expresa hasta un punto de dos variables. Están relacionadas en una línea y también cambian conjuntamente.
en una tasa constante. Es una herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre una causa o efecto. Ahora veamos lo que hace la correlación. Esta establece una relación lineal entre dos variables y su cálculo nos permite conocer con exactitud los grados de dispersión que tienen los valores de una variable. En este momento vamos a ver lo que es la fórmula de correlación. Aquí, como se puede observar la fórmula, que es R, que equivale a coeficiente de correlación, es igual a la sumatoria de X y, que en este caso son los valores de la variable X en una muestra. Esto se resta a lo que es la media de los valores de la variable X, que esto está multiplicado por los valores de la variable y la muestra de Y, que se resta a la media de los valores de la variable Y. Esto va sobre la raíz de la sumatoria de X y, que es los valores de la variable X en una muestra, menos la media de los valores variable X, lo cual esto está elevado al cuadrado, y después se multiplica por la sumatoria de los valores de la variable en una muestra de Y menos la media de los valores de la variable de Y elevado al cuadrado. Continuando con el ejercicio de correlación, se tiene que una compañía desea hacer predicciones de ventas totales. A continuación se muestra una tabla de los valores que son X y Y. Se tiene que X es la renta nacional y Y las ventas de la compañía. Si en 2001 la renta fue de 325 millones de euros, ¿cuál será la predicción? Para calcular este resultado se tiene que X es la sumatoria total, que daría de 2.753 sobre 11, que esto nos da 250.27. Continuando, sería sigma al cuadrado de X, que sería 708.933 sobre 11, que como se representa en esta tabla, es la sumatoria total de sigma. Y continuando sería menos X, que sería menos 250.27 al cuadrado, que esto nos daría 1813.38. Con sigma de Y al cuadrado haremos lo mismo. 708.933 sobre 11 menos 935.52 al cuadrado. Esto nos da 520.24. La Y se obtiene sacando la sumatoria total de Y, que sería 4.791 sobre 11, que esto nos da 435.55. Continuando con sigma de X, se saca la raíz de X, de sigma de X, que sería la raíz de 1813.27, que esto nos da 42.28, sigma de Y, que sería 520.24, que nos da 22.8. Continuando, se tiene que 1.209.720 sobre 10 menos X, que sería menos 250.27, por Y, que sería 435.25. Esto nos daría un resultado de 302.53. Para el segundo ejemplo de correlación vamos a tener un ejercicio donde se quiere invertir en oro, pero a través de dinero europeo o dólares europeos. Como tenemos esta primera gráfica, se puede mostrar que que del color rojo es el precio del oro y del color azul es la inversión en dólares europeos. Entonces, tenemos que ambas líneas en cierto punto van de la misma manera, ya que suben y bajan de la misma forma, aunque la separación al inicio sea distinta, pero sin embargo tenemos que estamos aquí. En este ejemplo tenemos que es una correlación positiva, ya que las variables dependen una de la otra, entonces siguen del mismo modo. En el caso de este segundo ejemplo tenemos que desde un inicio, para esta segunda gráfica tenemos que el precio del dinero comienza de una parte arriba y que la inversión en el oro comienza en una parte abajo. Y como nos damos cuenta, el dinero digamos que empieza a decaer o empieza a descer hacia abajo, y en el oro comienza a subir y a hacerse positivo, ¿no? Entonces tenemos aquí una intersección. Esto nos demuestra que las dos variables no son dependientes de una de la otra, ya que como el precio del oro va subiendo, el dinero o las inversiones van disminuyendo. En este caso tenemos una correlación negativa, ya que como les dije anteriormente, la dependencia entre estas dos variables no existe. Análisis y determinación de coeficiente y determinación. Bueno, vamos a retomar el concepto de coeficiente de correlación. Tenemos que el coeficiente no es más que una relación o una dependencia entre dos variables que tienen una distribución bidimensional.
El análisis aparte a partir de aquí, ya que tenemos que conocer si estos dos variables son dependientes una de otra. Y la determinación no es más que el coeficiente con relación al cuadrado. Algunas características de esto son: está acotado entre 0 y 1. La segunda característica es de que se interpreta el porcentaje de variabilidad mediante la variable independiente explicada por la variabilidad independiente. La tercera es que mide el cambio porcentual de la variable y a partir de la variable x. ¿Qué hace la determinación y análisis de correlación? Mediante la determinación o por el lado de la determinación asigna mediante la regla de Laplace considerar un espacio muestral finito, es decir, con n número de elementos que suponemos de la probabilidad, es decir, que todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por el lado de análisis de correlación, tenemos que una de las herramientas que nos permite inferir si existe dicho vínculo justamente en el análisis correlativo. Este procedimiento tiene por objetivo iniciar o indicarnos si existe relación entre dos eventos. Ahora, como primera fórmula tenemos la del coeficiente de correlación. Tenemos que Px, Y es igual a COV por X, Y dividido entre sigma de X y sigma de Y. Ahora voy a explicar lo que significa cada uno de estos símbolos dentro de la fórmula. Tenemos primero que Px, Y significa el coeficiente de correlación. Tenemos que COV por X, Y es la covarianza entre un activo de X y un activo de Y. Y por último tenemos que sigma de X, sigma de Y son las desviaciones típicas de los activos a un estudio. Ahora vamos a pasar con la fórmula de coeficiente de determinación. Tenemos que es la siguiente: R con una pequeña línea que vemos arriba, cuadrada, es igual a 1 menos el producto de 1 menos R cuadrada. Esto a su vez multiplicado por n menos 1 sobre n menos la suma de k más 1. Y luego tenemos que esto es multiplicado por R con una pequeña línea arriba, cuadrada, menor o igual a R cuadrada. Ahora por último voy a explicar lo que significa cada uno de estos símbolos. Tenemos R con la pequeña línea arriba, cuadrada, que es igual al coeficiente de determinación corregido por el número de grados de libertad. Luego tenemos a R cuadrado, lo que es el coeficiente de determinación. Luego tenemos n, que es el número de observaciones, y luego k, que es el número de variables. En este caso, como se plantea, hay cajas de mermeladas de fresas, las cuales son exportadas a Japón. En este caso se tiene que generar la ganancia de cada mes. Aquí, como se puede observar la siguiente tabla, que es ahora sí que la ganancia del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, están los valores de cada mes. En este caso, como se puede observar, son dos columnas, la cual la primera columna, que es la que está en medio, son los valores de X, y la siguiente columna son los valores de Y. En este caso se va a ocupar una fórmula que es la siguiente, la cual sería R sería igual a n la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto va sobre la raíz de n, son la sumatoria de x al cuadrado esta vez, menos la sumatoria de x otra vez elevado al cuadrado. Esto va a ir multiplicado por la raíz de n, lo cual es la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y al cuadrado que está elevado a la 2. En este caso, como podemos observar, x van a ser todos los valores que es de la primera fila, lo cual son las variantes, va a ser sumado. Igual y, la siguiente fila, va a ser sumado todos los datos. En este caso solamente se van a sustituir y la única diferencia de la parte superior a la inferior es que en la inferior se van a subir al cuadrado o se van a elevar. En este caso, como resultado, nos va a dar que el coeficiente de correlación lineal es 0.95. Ahora que para el coeficiente de determinación se tiene que elevar al cuadrado y en este caso nunca puede quedar negativo, ya que este se va a volver en porcentaje. Entonces en este caso el resultado sería el 90% de ganancia al mes. Para continuar con el siguiente ejercicio, se quiere saber el grado de enojo en edad de los niños de cierta edad.
Se pide obtener la recta de regresión. A partir de dicha recta, el valor de la conducta agresiva depende de entre un niño de 7.2 años, que esto quiere decir 7 años y 2 meses. Continuando con el ejercicio, se tiene la siguiente fórmula, en la cual x vale 75, ya que es su sumatoria total entre 10, que es el número de los valores que hay. Esto nos da un resultado de 7.5. De igual manera, en y, el resultado es 49 de la sumatoria sobre 10, que es el número de datos que se tienen, que da 4.9. Para sacar sigma de x cuadrada se tiene que es 570, ya que esa es la sumatoria total de la tabla que se muestra de los valores que tiene sigma de x. Entre 10, que de igual manera son el número de los valores que hay, menos el valor de x que se obtuvo, que sería menos 7.5 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 0.82. Continuando, se tiene que sigma de y al cuadrado es 313 sobre 10 menos 4.9, ya expliqué por qué. Esto nos da un resultado de 7.29. Se tiene que sigma de x y y es igual a 345 sobre 10, es menos 7.25, que es el valor de x, que nos da menos 2.23. Para continuar, se tiene que y menos 4.9 es igual a menos 2.79 por x menos 7.5. Esto nos da el resultado de y es igual a menos 2.72 más 25.3. Esto nos da un resultado de 5.33, que esto quiere decir entre la edad de 5 años y 3 meses.